Llegó la hora de buscar soluciones. Estamos nuevamente en Guatemala No Se Detiene, una alianza de contenidos que busca cambiar la forma en la que vivimos los guatemaltecos, cómo producimos dinero, generamos empleo y cómo nos proyectamos ante el mundo. Bienvenidos a Guatemala No Se Detiene. Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Hoy en Guatemala No Se Detiene viajamos para ver de qué trata el anillo regional que promete solucionar problemas viales y cuál es el avance que lleva. ¿Cuánto tardamos hoy en cruzar toda la capital para ir a cualquier parte del país y cuánto sería con el anillo regional? Lo respondemos en esta emisión. Y vivimos en carne propia lo que sufre cada guatemalteco día a día en el tráfico de la ciudad por la falta de vías alternas construidas. Lo vemos en nuestra historia de la semana. Guatemala no se detiene. Una de las principales limitantes en el desarrollo de la infraestructura de Guatemala es la gestión de nuevas carreteras, porque empezamos proyectos que tardamos años en terminar. Para responder estas y otras dudas, nos acompaña Juan Carlos Zapata de la Mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene. Juan Carlos, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tan atrasados estamos en infraestructura vial? Bueno, muchas gracias. Definitivamente Guatemala tiene por lo menos 15 años de retraso con países de Centroamérica. ¿Y por qué decimos esto? Es que Guatemala apenas tiene 1 metro de red vial por habitante, cuando otros países de Centroamérica, como por ejemplo El Salvador, que estamos aquí a la par, tiene 2.5. México tiene 6 metros de red vial por habitante. Países como Costa Rica tiene 8. Lo que ha pasado es que desde el año 2008 Guatemala dejó de invertir al mismo ritmo que venía invirtiendo con el parque vehicular, que ha crecido por supuesto en gran magnitud, y esto no se ha visto reflejado en nuestra red vial. Mucha atención, ¿te has preguntado alguna vez por qué para ir a cualquier parte del país hay que pasar por la capital? La respuesta puede estar en rodear el área metropolitana en lugar de atravesarla. Súbete con nosotros a este viaje que puede reducir nuestros tiempos de traslado. Son las 9 de la mañana y en la CA9 Norte, para ingresar a la ciudad de Guatemala, comienza a aproximarse el transporte pesado, que estuvo detenido desde las 5 de la mañana. Esto complica el tránsito de la capital, en donde circulan aproximadamente 2 millones de vehículos al día, y cruzar el municipio de Guatemala es un dolor de cabeza para el transporte de carga. Y ahí es donde se complica, porque son 8 horas y media diarias de restricción para el transporte pesado. Durante esas 8 horas y media no pueden transitar los vehículos dentro de la área metropolitana. Pero hay una complicación aún mayor, el tiempo es mucho más, porque para poder trasladarse digamos del lado sur al lado norte o viceversa, un vehículo se tarda alrededor de 2 horas. Entonces ya son 10 horas y media. Una de las grandes limitaciones viales que afecta la competitividad del área metropolitana de la ciudad de Guatemala es la falta de carreteras de circunvalación, ya que para trasladar producto desde el Atlántico, cualquier tráiler está obligado a cruzar la ciudad capital, en donde puede tardar más de 3 horas, para luego retomar la carretera y llegar al Pacífico. Ya las rutas existentes son insuficientes para atender la demanda de infraestructura vial, para poder llevar y traer todas las mercancías que se consumen acá, que se exportan o que se importan. Para evitar que todos los vehículos, especialmente de carga, tengan que pasar por el municipio de Guatemala, hay en marcha un proyecto de infraestructura vial, el Anillo Regional. Esta megaobra busca rodear el área metropolitana
pero cada tramo tiene avances distintos. La primera parte que se está construyendo es el Arco Oriental. El tramo 1 ya fue contratado por casi 700 millones de quetzales, pero no cuenta con suficiente presupuesto, por lo que es necesaria la reasignación de fondos para avanzar. Para el tramo 2 está pendiente finalizar los estudios de ingeniería, en los que se han planteado cambios del diseño. En esta parte se necesita la adquisición del derecho de vía. El tramo 3 ya cuenta con estudios de ingeniería en fase final de ejecución, pero falta el análisis de costos para licitar el proyecto. Sin embargo, el retraso se debe a la falta de financiamiento. Son 8 los tramos que componen el anillo regional C50 en su arco oriental. Esta construcción consiste en aproximadamente 205 kilómetros de carretera de 4 carriles, 2 en cada sentido. Este tiene un costo aproximadamente de 12.600 millones de quetzales según los datos del Ministerio de Comunicaciones, presupuesto con el cual la Dirección General de Caminos no cuenta. Por ello, hay tramos como el 4, de 40 kilómetros de longitud, y el 5, con 21, que deben adquirir más derecho de vía. Además, tienen pendiente finalizar los estudios de ingeniería respectivos para su licitación. En cambio, el tramo 6 sí fue licitado este año por la Dirección General de Caminos, pero por falta de financiamiento no se adjudicó. Este tiene una longitud de 21.43 kilómetros que están divididos en 2 subtramos. Del total de tramos hasta la fecha solo hay 3 adjudicados, el 1, el 7 y el 8, en los que ya se tendría que haber iniciado su construcción correspondiente. Para el tramo 7, que tiene un costo de más de 1.000 millones de quetzales, se recibieron ofertas por parte de varias constructoras, pero hay dificultades por falta de financiamiento. Por último, el tramo 8 actualmente está en ejecución, con un avance estimado de un 37%. Para que más tramos como el 8 sean construidos, Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, resalta la importancia de que la Dirección General de Caminos cuente con los fondos. Realmente que tengan todas las condiciones que deben de tener para la ejecución de sus proyectos. Uno es la planificación adecuada, la obtención del derecho de vía, que sin eso tampoco se puede concluir, digamos, y que se tengan definidos los recursos para el financiamiento de esos proyectos. Sabemos que son proyectos caros, que posiblemente el país no tenga recursos propios para hacerlo, pero sí pueden hacerse a través de financiamientos que vale la pena hacer. Son digamos, préstamos, son endeudamientos que sí son de beneficio para la sociedad guatemalteca. Es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y también la competitividad del país. Esto para que todo el transporte de carga pesada no tenga que circular por la capital. Para que esto sea una realidad, es necesario que el Ministerio de Finanzas y el Congreso le asignen el presupuesto para llegar a construir los tramos pendientes. Con imágenes de Byron Baiza y Carlos Hernández, reportó para Guatemala No se detiene, Jimena Santiago. Guatemala no se detiene. Y vivimos en carne propia lo que sufre cada guatemalteco día a día en el tráfico de la ciudad por la falta de vías alternas construidas. Lo vemos en nuestra historia de la semana. Guatemala no se detiene. ¿Por qué están rezagados los proyectos viales en el país? Lo primero es la falta de inversión en infraestructura. Guatemala invierte muy poco, especialmente en mantenimiento. Los presupuestos de inversión, y eso lo estamos viendo para el próximo año, se ha reducido en 19% el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. Eso es lo peor que puede pasar para nuestro país. Tendríamos que estar invirtiendo por lo menos 10.000 millones de quetzales en el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones durante los próximos 20 años para poder recuperar mucho de lo que se ha perdido en el país. Necesitamos mejor legislación. Para esto hay una iniciativa de ley ya en el Congreso de la República para poder generar mejor derecho de vía, mejores fondos para la inversión de infraestructura, mejor servicio civil. Y por supuesto, como tercer punto, yo les diría que es importante que Guatemala priorice la infraestructura como un eje estratégico de desarrollo para el país.
Ya vimos de qué trata el anillo regional, pero no nos quedaremos allí. Nos fuimos a uno de los tramos, el que conecta a Escuintla con todo el oriente del país y que ya empezó a construirse. Y esto fue lo que encontramos. Guatemala no se detiene. En Escuintla, en el kilómetro 60.8 de la CA2 Oriente, inicia la construcción del tramo 8 del anillo regional. Comenzó el 11 de mayo del 2022 y se prevé que finalice el 10 de noviembre del 2024. El tramo está a cargo de la constructora Cianza, bajo la supervisión de Hydroc, y en 15 meses han avanzado 36.76%. Humberto Prera, supervisor de la construcción, debe este progreso al derecho de vía. El avance es del 37% y podríamos tener un mejor avance, pero hemos tenido muchos problemas con el derecho de vía y con los vecinos. Básicamente es que el derecho de vía en Guatemala no ha sido desarrollado adecuadamente. Ya se han hecho todos los trámites y próximamente nos estarán entregando ya la liberación de eso. Para continuar con la construcción y que este problema no les afecte en tiempos de trabajo, han avanzado en levantar los retornos, puentes, bóvedas, cunetas y canales, además de un muro que no estaba considerado en el diseño inicial del proyecto. Emanuel Soto, auxiliar del superintendente de Cianza, afirma que estos imprevistos están considerados en los más de 590.275.000 quetzales del valor actual de este tramo. Lo que tratamos es que dentro de lo contratado pues se hacen decrementos y se incrementan estos nuevos renglones, ¿verdad?, para trabajos extras. Entonces incluso se trata de que no varíe el precio del proyecto, ¿verdad?, sino dentro de las cantidades ya contratadas pues se decrementan unas, hay trabajos suplementarios, hay trabajos extras, entonces se juega con esas mismas cantidades de manera que se va adecuando a la necesidad del proyecto. Otro de los obstáculos que ha tenido Cianza es el retiro de postes de alumbrado público. A pesar de que ya están trabajando en ello, esto los ha limitado a trabajar de forma lineal en la carretera. Hemos tenido problemas de que no nos quitan esos postes y hemos dejado tramos sin trabajar, ¿verdad? Entonces ahorita han estado trabajando eso, pero ha sido muy lento el apoyo de la empresa eléctrica para que nos puedan apoyar en eso de mover los postes, ¿verdad?, y nosotros poder avanzar un poquito más. El tramo 8 finaliza en la ruta RD Escuintla 09, en el kilómetro 78. La constructora cuenta con 15 meses para terminar el proyecto. Para agilizar los trabajos y que se finalice en la fecha establecida, es necesario que la Dirección General de Caminos impulse el derecho de vía para la ampliación de los 4 carriles y que se agilice el retiro de postes de alumbrado público. Y más adelante, vámonos de tour por Guatemala para conocer los departamentos por donde pasará el anillo regional. De completarse el proyecto del anillo regional, el transporte pesado se ahorraría mucho tiempo y costos para llegar a su destino. A continuación, vamos a contrastar lo que se vive ahora versus lo que podría ser a futuro. Soy María Teresa González, presidente de la Coordinadora Nacional de Transportes. Nos tardamos entre 2 y 3 horas atravesarnos la ciudad. Una pérdida de tiempo, una pérdida de nuestra capacidad productiva. Y tristemente, pues la productividad en Guatemala es sumamente baja para los equipos de transporte de carga pesada. El tiempo que nos representa circular dentro de la ciudad representa un desperdicio de combustible. También está la cuestión del recurso humano, el cansancio y el agotamiento que representa atravesar la ciudad e ir muy atentos y con muchísimo cuidado porque vamos muy lento. Aparte de eso está la presión de que tengo que salir a tiempo, que no me agarre la restricción. Entonces es todo este desgaste que tienen tanto el piloto como los encargados de la logística para lograr que los tiempos se cumplan, lograr hacer los plazos de entrega. El anillo regional representaría un cambio de mentalidad de lo que hemos venido viviendo y de lo que hemos venido sufriendo.
imagínense, o sea, es como una cuestión tan optimista y que nos hace imaginar esta situación tan fantástica de no tener que entrar a la ciudad a pelear con el tráfico, a tener que esperar las horas de restricción en la tarde, las horas de restricción en la mañana, sino que tener una circulación fluida. Es algo que realmente, digamos que ya para el piloto guatemalteco sería una cuestión verdaderamente muy positiva para el ánimo de ellos. Y pues sería muchísimo más fácil la planificación logística, por supuesto. A corto plazo el impacto no es tan alto como nos gustaría imaginarlo, es alrededor del 20% la disminución, digamos, del tránsito que tendría la ciudad. Sin embargo, pues puede ser que me lleve a tomar la decisión de sacar mi unidad productiva de la región metropolitana y cambiarla a una de nuestras nuevas espacios donde vamos a tener servicios, donde vamos a tener acceso, infraestructura y demás. Pues eso sería ya a mediano plazo, creo yo que sí vendría a reducir el impacto del transporte de carga dentro de la ciudad. Creo yo que muchísima es la parte de exportación, es la que se verá impactada productivamente, positivamente con este anillo regional, porque va a ser una forma muchísimo más fácil de sacar los productos sin tener los problemas que se tienen de atravesar la ciudad. Guatemala no se detiene. ¿Y qué te parece si jugamos en casa con cada uno de los tramos de este proyecto que promete reducirnos tiempos en el transporte? Por ello, tenemos una invitada especial en el set de Guatemala no se detiene, con quien daremos un tour por este anillo regional. Recuerda que también puedes participar en casa. Vamos a darle la bienvenida a Vanessa Chilel. Ella es comunicadora social, periodista, colega. Así que, Vanessa, bienvenida, buenas noches. Me imagino que ya familiarizada con todas las cámaras y con el estudio de Guatevisión. Así es, y lista para jugar y también con la audiencia. Perfecto, Vanessa, muy sencilla la dinámica. Solamente vamos a tener detrás de ti, justamente en la pantalla principal, 6 tarjetas. En cada una de ellas hay un punto específico que va a recorrer ese tramo del anillo regional. Quiero que me ayudes a identificar ese lugar donde se encuentra y si tiene alguna característica adicional, perfecto, sería bienvenida, porque la idea es, Vanessa, jugar y aprender. ¿Preparada? Lista, por supuesto. Muy bien, esa es la actitud, Vanessa. Vamos con la primera tarjeta. A ver, equipo de producción, allí lo tenemos. Vanessa, si se quiere acercar para descubrir, para tener más detalle de esa fotografía, al menos el lugar. Por supuesto, este es un puente, de hecho, bastante histórico. Está ubicado en Jalapa y es el puente Chipilapa, si no estoy mal. Chipilapa, correcto. Muy bien, vamos bien. Muy bien, Vanessa, excelente. Bien lo mencionabas, es un lugar histórico, fue construido hace muchísimos años con la característica de ser una obra colonial de cal, arena y ladrillo. Vamos con la segunda imagen, por favor, equipo de producción, que Vanessa está preparadísima. Ay, este lugar es sinónimo de relajación. Este es un lugar de playa, sé en qué departamento está, pero el nombre exacto tal vez me puedes apoyar porque creo que está en Escuintla, pero el nombre exacto Vanessa, me puedes apoyar. Eso nos lleva a un lugar maravilloso, un lugar que nos llena de paz. Nos dirige directamente a la playa en Escuintla, Monterrico, Santa Rosa, donde quieramos ir. Pero estamos hablando de la carretera de las Palmeras. Bueno, vamos con la tercera imagen. Otro lugar que me parece bellísimo por su arquitectura, por su historia, pero voy a dejar que sea Vanessa quien adivine de qué estamos hablando. Bueno, pues esto es un lugar icónico, de hecho, para Guatemala, obviamente el Palacio Nacional. Estamos hablando del Palacio Nacional en el departamento de Guatemala, por donde también va a pasar el anillo regional. Así que un aplauso, a ver, que se escuche el aplauso para Vanessa en este momento. Yo sé que es muy tarde, pero hay que animar a Vanessa porque todavía quedan 3 imágenes y vamos con la cuarta. A ver, Vanessa. A ver, la cuarta imagen, equipo de producción, la tenemos allá. Se puede acercar Vanessa sin problema. Así tenemos detalle de la imagen y de ese punto de Guatemala. ¿De qué estamos hablando? Claro. Estas
son las ruinas de Pepe Milla en Jutiapa. Correcto, muy bien, Vanessa, otro aplauso. Vamos que se bien. escuche, señores, aquí en el set. Vanessa, Muy excelente, bien. estamos hablando de las ruinas de Pepe Milla, están ubicadas en Jutiapa, tal como lo mencionaba, por donde también pasará el anillo regional. El lugar recibe el nombre gracias al escritor Pepe Milla y se inspiraba en este lugar para escribir. Qué bonito. Mira, podemos irlo a interesante. visitar también. Ajá. Para terminar Ya mi libro cuando que esté la tengo en casa, carretera. que tengo en casa y que todavía me queda muy poco para terminarlo. Listo. Pudiera ser un buen lugar para hacerlo. Quinta imagen, equipo de producción, por favor, para Vanessa. Bueno, Otro lugar que me fascina. A ver, esta es una playa muy hermosa, hermosísimo. hermosísima, y cabal nos ubicamos en la carretera anterior para ir allá. Me parece que es Monterrico. Correcto, Monterrico, Santa Rosa, muy bien. ¿Alguna otra característica de Monterrico? Pues la verdad es un lugar extraordinario para disfrutar, que todos vamos en Semana Santa, en las vacaciones, a tomar el sol y a relajarnos un poquito del estrés de la ciudad y de nuestros trabajos. Y en casa también están dando con esos puntos. Yo estoy segurísimo, además, que ellos van a colgar en las redes sociales y van a publicar en las redes sociales cómo pudieron disfrutar de esta dinámica y este tour por Guatemala. Y nos vamos con la sexta imagen. Listo. A ver, Muy bien. señorita Vanessa, la escuchamos. Bueno, este es un lugar icónico realmente para nuestra cultura guatemalteca. Está en Chimaltenango. Si no estoy mal, es el preciosísimo Isimché. Eso es correcto, señorita Vanessa. Muy bien, felicitaciones en el área central del país. Excelente participación, Muy Vanessa. bien. Excelente interacción con cámaras. Aquí tenemos una posible reportera para nuestro mucho canal. Así gusto. que bienvenida siempre, Vanessa, a Guatevisión. Muchísimas ustedes, gracias muchas por ayudarnos acá en este Juega y Aprende, en este tour por Guatemala. En Guatemala no se detiene. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Guatemala no se detiene. Miren, si hay usuarios que conocen el día a día en las carreteras, son las empresas que transportan muchos de los productos que consumimos. En esta oportunidad, en Charla Express, nos acompañan dos ingenieros justamente para conocer sus reacciones y qué opinan acerca de la infraestructura vial que se registra en este momento en Guatemala. Ellos son los ingenieros Bill Rojas y David Flores. Bill, David, bienvenidos a Charla Express, bienvenidos a Guatemala no se detiene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. La dinámica es muy sencilla, ya la conocen en casa, solamente necesitamos conocer su opinión al respecto, si están a favor o en contra de las interrogantes que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y luego conocer el argumento en cada una. Vamos con la primera pregunta. ¿Creen que las carreteras ya llegaron a su límite en cuanto a la capacidad? ¿Están a favor o en contra? El señor Bill está a favor, aquí tenemos al ingeniero David también a favor. ¿Por qué, Bill? Creo que las condiciones en las cuales circulamos en todo el país son a veces retadoras justamente por la escasez de la infraestructura. Las carreteras están tan congestionadas y el parque vehicular es tan grande en el país que terminamos explicando cosas muy difíciles de explicar, como por ejemplo que tenemos que utilizar 8 horas para poder circular 300 kilómetros para ir de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, a Puerto Barrios. La cantidad de tiempo que se pierde en el tránsito, todas las familias guatemaltecas. ¿Está de acuerdo con el argumento del ingeniero Bill? Sí, yo le sumaría que adicional a lo que cuesta la movilidad de la carga en tiempo, y eso es falta de competitividad para trasladar de un puerto para acá, de una frontera, etcétera. Si hablamos solo de la ciudad capital, son horas para trasladarnos en 2-3 kilómetros. O sea, eso es bastante caótico. Bueno, lo que sí es una realidad es que el próximo 14 de enero asume el mandato un nuevo presidente y vicepresidente de la República. Les consulto, ¿creen que el próximo gobierno podrá dar prioridad al tema de las carreteras? ¿A favor o en contra? A partir del plan de gobierno, que ya se conoce. Ahí lo están pensando. No se quieren comprometer mucho. Pero el ingeniero Bill, ¿por qué sí está de acuerdo? Yo creo que no es una pregunta si podrá o no, creo que es una afirmación el que tendrá que. Okay. Creo que la situación crítica que estamos viviendo en la infraestructura carretera en Guatemala no aguanta un invierno más y considero que va a tener que enfrentar el reto de resolver las incógnitas, de poder atender las necesidades de infraestructura, pero espero que sí lo logre.
Porque siempre es una promesa, ¿no? Dentro de una campaña electoral acá en Guatemala. Pero ¿se cumple o no se cumple? ¿Se podrá cumplir en los próximos 4 años del gobierno del señor Bernardo Arévalo? Yo creo que más que un se podrá, es un debe. Coincido en lo mismo, debe. Pero no es algo fácil, es algo cuesta arriba, que creo que hay bastantes foros en donde se ha estado hablando y como bien dice Bill acá presente, ya un invierno más de las magnitudes de los anteriores sí pueden paralizar el país si no se hace algo contundente y a más mediano y largo plazo. ¿Cree que los diputados de la próxima legislatura van a dar fondos justamente para la infraestructura vial? A ver, ¿a favor o en contra? ¿O tampoco quieren levantar la... A ver, comenzamos con el ingeniero David. Yo creo que a eso me refería en el anterior, que en cuanto que es cuesta arriba, pero creo que hay que alinear muchas cosas para que se logre y lo que menos tenemos es tiempo, estamos contrarreloj. En contrarreloj. Sí, considero de que los acuerdos políticos que tengan que desarrollarse entre el Ejecutivo y el Congreso tienen que efectuarse rápidamente y tienen que recordar que esto es una necesidad del país y de todos sus habitantes y no es una necesidad política. Creo que no podemos dejarlo en el aire. Creo que las autoridades electas, tanto el Congreso como el Ejecutivo, tendrán que ponerse de acuerdo de una o de otra manera. No tenemos ninguna otra alternativa. Y ya existe una propuesta, y ya hablamos de esa propuesta, el anillo regional, pero 2 años será suficiente para solucionar el problema. ¿A favor o en contra? Ahí sí necesito. A ver. Creo que en contra. En contra ambos. Ingeniero David, le escucho. 2 años es muy poco tiempo, pero en 2 años hay que empezar a caminar. Nada se termina si no se empieza y se pueden avanzar grandes pasos, pero habría que empezar a verlo ya. Bajo la metodología de construcción tradicional de obra es un reto muy muy grande. Creo que tenemos que recordar la importancia de la ley de ANADIE y los proyectos que tiene. Creo que si hoy ponemos en el horno los proyectos nuevos de infraestructura carretera para desarrollar nueva infraestructura, los podríamos tener dentro de 2 o 3 años a nivel de prefactibilidad y posiblemente poder empezar a construir. Yo creo que nosotros necesitamos entre 10 y 15 años para ponernos al día con el tema de la necesidad. Siendo optimistas, creo yo que si el gobierno decide fondear la preinversión en ANADIE y desarrollar nuevos proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas, tengo la esperanza que podamos tener resultados para el siguiente gobierno. Bueno, que sea así. Muchísimas gracias por acompañarnos con nosotros, los ingenieros David Flores y Bill Rojas, en esta charla express. Gracias de verdad por acompañarnos y espero verlos en una próxima oportunidad, pero ya para hablar de ese proceso hacia la solución. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Guatemala no se detiene. Quédate con nosotros porque más adelante descubriremos lo que sufre diariamente un ciudadano para llegar a su trabajo a causa del tráfico. Guatemala no se detiene. ¿Quiénes deben velar por la transparencia y eficiencia de los proyectos? El primero es el Ministerio de Comunicaciones, que definitivamente es el ente responsable de toda la inversión en infraestructura. Segundo, también es importante el Congreso de la República, porque es ahí en donde se puede aprobar muchas de las iniciativas de ley que hoy están pendientes. Aquí estamos hablando de la Ley General de Infraestructura Vial, la Ley de Autoridad Marítimo Portuaria o las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, que ayudaría a que Guatemala pueda tener más inversión en proyectos de infraestructura. Por el otro lado, también tenemos que ser conscientes que la Contraloría General de Cuentas tiene un papel fundamental a la hora de darle continuidad y seguimiento a la auditoría de los proyectos. Creo que es importante enviar un llamado a los diputados del Congreso de la República para poder retomar esa discusión, para poder aprobar la Ley General de Infraestructura Vial, que ayudaría al país a poder tener un enfoque mucho más claro en infraestructura de carreteras, para poder mejorar también la contratación y que ésta sea por pago de indicadores, y que esto ayude a Guatemala a tener las carreteras que todos queremos, carreteras de primer nivel que puedan conectar a Guatemala.
quedarse 5 horas, escuchen bien, 5 horas en el tráfico se dice fácil, pero esto tiene un efecto en la calidad de vida de los guatemaltecos. Por eso viajamos con uno de los tantos viajeros matutinos que sufren por la falta de carreteras. ¿Le ha pasado algo similar a lo que verá en esta historia? Leonel Álvarez, jefe de proyectos en el sector de la construcción, a diario enfrenta un desafío para trasladarse a su trabajo, como miles de guatemaltecos en la ciudad de Guatemala. El recorrido es de 8 kilómetros, sin embargo, antes de hacerlo debe de comparar factores esenciales para los automovilistas capitalinos en actualidad: atascos, atajos de recorrido e imprevistos viales. Se estima que 2 millones de vehículos transitan a diario en la red vial capitalina. Estas estadísticas son las que Leonel debe de enfrentar en su recorrido desde la Atlántida en zona 18, lugar en el que reside, a un centro comercial en la Sexta Avenida y 24 calle, zona 4, su trabajo. Yo decido muchas veces irme por Calzada La Paz y muchas veces también, la mitad de las veces me voy aquí por vía Puente Belice, calle Martí, y lo hago buscando el horario que haya menos tráfico. Trato de salir antesito de las 9 de la mañana porque a esa hora liberan todo el tráfico pesado, entonces se vuelve un poquito más complicado. Pero sí, aquí en la calle Martí regularmente siempre hay tráfico. Más ahora están arreglando unos carriles que pasan arriba y están quitando un carril prácticamente, entonces nos estamos quedando solo con 3. Faltando 15 minutos para las 9 horas, todo fluye en dirección a la zona 6 de la capital y el uso de la tecnología es vital. Con la tecnología, pues realmente creo que todos salimos favorecidos y pues aquí nos dicta cuánto tiempo nos vamos a tardar. Precisamente iba a poner ahorita la ubicación, pero porque como lo pongo todos los días, más o menos es la ruta que me voy por aquí por la calle Martí, de ahí me tira a la zona 6 y ya nos vamos por la zona 1, que ya el tráfico merma a esa hora. Ya en zona 6, en un recorrido de velocidad 20 kilómetros por hora, Leonel recuerda su visita a Madrid, España, el año pasado, y el sistema de trenes subterráneos le dejó asombrado. Definitivamente no hay una solución viable de transporte. Yo creo que todos soñamos con metros subterráneos, el poder tomar un metro e ir a tu trabajo sin necesidad de pasar por todos estos atascos viales, ¿va? Porque no solamente nos afecta en el bolsillo, ¿va? No solamente el tiempo, sino económicamente. El tener un carro nos afecta de un 10 a un 20% de nuestro salario. En la capital se han anunciado nuevos proyectos carreteros que van desde nuevos anillos viales hasta el funcionamiento de un tren. En el municipio de Guatemala residen 1.8 millones de personas y por día se estima que ingresan y salen 1.7 millones que trabajan o estudian en este sector. Serían 3.5 millones los que se mueven por la ciudad. Leonel es solo un caso de los miles que demandan una gestión más ordenada de los proyectos y mantenimiento a las vías principales. Su calidad de vida se verá golpeada mientras la gestión del Ministerio de Comunicaciones y del Congreso de la República no prioricen mejor infraestructura. Y volvemos a recibir muchos comentarios en nuestras redes sociales y esto es gracias a ti que nos sintoniza todos los lunes a las 22:15 horas. Así que es hora de ver qué dice la audiencia. Muchas gracias, Alberto. Y sí, te cuento que seguimos recibiendo cientos de comentarios de nuestros televidentes, especialmente en nuestra última publicación relacionada al tema de esta noche. Anillo regional, ¿cómo le beneficiaría a usted si el transporte pesado no pasara por la capital?
Francisco Galindo nos comenta que ofrecería muchos beneficios. Entre ellos está mejorar la calidad de vida, los centros logísticos más desarrollados, mayor productividad y más movimiento comercial, mientras que Walter Sagas considera que esto beneficiaría más a los pilotos del transporte pesado, evitando incidentes en carreteras y significaría hasta menos estrés para ellos. Mónica Estrada coincide con Walter respecto a las ventajas para los conductores del transporte pesado y además expresa que tras 20 años de atraso en este proyecto, espera que ahora sea el momento de convertirlo en una realidad. Y para María León, el anillo periférico lleva décadas de haberse quedado obsoleto, por lo que espera que el regional se lleve a cabo lo más pronto posible. Pensamiento similar al de Edwin Fuentes, quien asegura que la infraestructura en Guatemala tiene años de estar colapsada. Gracias por tus comentarios en la publicación de esta semana. No pudimos incluirlos todos por hoy, ya que rompimos récord de interacciones con más de 1,500 personas que dejaron su comentario. Estos son algunos más. Lo logramos gracias a ti y tu sintonía en Guatemala no se detiene. Ahora seguimos con más. Guatemala no se detiene, se fijó metas, 4 en particular, y es nuestro deber cada semana revisar el avance y también si hay estancamiento en esos objetivos. Todas están planteadas al año 2030. En exportaciones tenemos una meta anual de 19,000 millones de dólares y a julio de 2023 llevamos 8,644 millones. En inversión extranjera directa tenemos una meta anual de 2,100 millones de dólares y a abril de este año llevamos 394 millones. El PIB per cápita que debería tener Guatemala en 2030 es de 14,500 dólares. Hoy esa cifra es de 10,812 con datos a 2022. Y el empleo formal contabilizado por los afiliados del ICS es de 1.4 millones en 2022, cuando la meta a 2030 es de 2.5 millones de empleos. La misión de esta semana que se cumplió consistía en contarte sobre el anillo regional y cómo será Guatemala cuando esté terminado. Pero para tener conclusiones concretas, ¿qué te parece si te resumimos la emisión de hoy? Lo hacemos a continuación en pocas palabras. ¿Cómo resumimos lo que te compartimos en esta emisión? El anillo regional cambiará la forma en la que nos movemos, sobre todo fuera de la capital. Quienes más necesitan que avance son los usuarios. Es importante que los ministerios de Finanzas y de Comunicaciones hagan su parte para que los fondos fluyan para la construcción de esta obra. El derecho de vía y retiro de postes de alumbrado público permitirán que tramos como el que conecta Escuintla con el oriente estén listos a finales del otro año. Y como el reloj tampoco se detiene, llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y recuerda, Guatemala no se detiene. Nos vemos el próximo lunes.